Iniciamos nuestra sección Mente Plena con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Siempre un gusto abrir esta sección en viernes, doctor. Más bien para cerrar semana, pero abrir este espacio de paz y de reflexión. Gracias, Luis. Hoy traigo un tema que espero sea de utilidad, que es cómo florecer en la adversidad. Si vemos la imagen que se ha estado compartiendo, una tierra árida, donde vemos una flor que brota, y esa capacidad la tenemos los seres humanos, Luis, la capacidad de la resiliencia. A esto se refiere florecer en las adversidades. Claro. Es la capacidad de recuperarnos de eventos adversos, pero no solo recuperarnos de ellos, sino salir fortalecidos con nuevas capacidades a partir de esa adversidad y que incluso si esa adversidad no se vive, no florecemos de esa manera. Hemos visto muchos casos, tanto en seres humanos de manera individual, como teniendo una situación desfavorable en su vida, tal vez perdiendo un trabajo, se dan cuenta que tienen otra capacidad, la emplean y a veces les va mejor de lo que estuvieron trabajando muchos años. O países completos que se recuperan de crisis, que pierde, por ejemplo, el tema de Hiroshima, Nagasaki en la guerra mundial, cómo fueron devastados y a partir de sus estructuras fueron floreciendo y han crecido mucho más que antes, ¿no? Entonces esa es la capacidad. Qué tema tan fascinante, porque uno luego se queja tanto de las adversidades de cuando ocurren eventos aparentemente negativos y resulta que son los que a veces te enseñan a lograr cosas que quizá no hubieras logrado. Exactamente, en vez de caer en el victimismo, que digo, la realidad es difícil, pero si caemos en esa postura de víctimas, no vamos a ver las áreas de oportunidad para crecer. Entonces la resiliencia parte de una premisa que dice que en toda adversidad que estamos enfrentando hay una semilla de crecimiento. O sea, toda situación adversa tiene en sí esa semilla, pero necesitamos regar esa semilla, nutrir esa semilla para que crezca. Y precisamente, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Porque si no se queda en semilla y quedamos hundidos en esta situación desfavorable toda nuestra vida. Para poderla nutrir necesitamos de la atención plena, aunque no le llamemos así, mindfulness, esa capacidad de concentrarnos en el momento presente y darnos cuenta de una forma madura, de una forma objetiva lo que estamos viviendo y a partir de ese realismo, de esa realidad, poder encontrar caminos para avanzar, ¿no? Y por ejemplo, con todo este tema del virus, del encierro, de quienes se han quedado sin trabajo, ¿cómo pudiéramos aplicar este tema de cómo sacarle provecho a esa adversidad? Bueno, primero es muy importante que, como te menciono, tratar de ser objetivos en la realidad. Esta objetividad nos lleva a no dejarnos llevar por el miedo, no dejarnos llevar por la tristeza, no dejarnos llevar a veces por la culpa, por emociones que si no tenemos la capacidad de regularlas, nos hunden y entonces no vemos áreas de crecimiento. Una es regular nuestras emociones, otra es ser realistas. La aceptación es fundamental para la resiliencia. Aceptación no es resignación, aceptación no es que nos guste lo que estamos viviendo, no, sino ver que hay una realidad objetiva, una situación que estamos enfrentando, viéndola tal y como es, no como quisiéramos que fuera, y desde esa objetividad podemos empezar a tomar decisiones más asertivas para lograrlo, ¿no? Y es que a veces no tenemos o no vemos la información en la correcta perspectiva, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, alguien me decía con el tema del virus, mucha gente tiene miedo de contagiarse, pero no ha visto que las estadísticas de contagio pueden ser a lo mejor similares a la de tener un accidente en tu carro. Sin embargo, tú no te subes con miedo a tu carro todos los días porque te subes con precaución, pero no puedes estar aterrorizado de manejar pensando que vas a chocar, ¿no? Exactamente, y cuando caemos en ese terror, como tú mencionas, nos congelamos, nos aislamos y nos vamos más allá de la realidad viviendo procesos de sufrimiento más profundos. Entonces, regular emociones, aceptar la realidad tal como es, como tú mencionas, nos hace cambiar la perspectiva, porque estamos viendo la realidad desde otro enfoque. Obviamente la información es muy importante para lograrlo, pero necesitamos nosotros tener esa capacidad de observación para poder empezar a buscar caminos de crecimiento, caminos de aprendizaje. Y entonces es muy importante considerar el cambio de perspectiva, ver que los problemas, más que un obstáculo, son una oportunidad para crecer. Sí, ver cada situación adversa como ese reto que la vida nos está dando para sacar todo nuestro potencial, que ahí lo tenemos, Luis, pero que muchas veces no lo sacamos adelante. Y unos minutos de meditación o de contemplación en el día pueden ayudar. Son sumamente útiles porque el momento en que paramos, respiramos conscientes, dejamos que nuestra mente se asiente y esto nos da una claridad para ver todas esas áreas que a veces están ahí, nada más para quitar todo ese ruido mental y poderlas observar y generar. Entonces, otro punto importante en la resiliencia es la confianza, confiar en la vida, confiar en que la vida es sabia y que nosotros tenemos que abrirnos a esta realidad, porque si nos quedamos nosotros siempre resguardados donde estamos, nunca vamos a avanzar. Tenemos que ser realistas y ver que la vida va cambiando, van siendo procesos, pero esa confianza en la vida nos permite ir explorando y dándonos cuenta que, como tú mencionaste en una sección anterior, la vida no es hostil, la vida es maravillosa, pero tenemos que abrirnos a ella. Se nos olvida. Confianza en que, ¿cómo dijiste? Confianza en que la vida es sabia. La vida es sabia, exacto. Qué importante.
Tienes es toda la maravilloso. razón, doctor. Y además, cuando uno cae en esa conciencia, se quita mucho del miedo y la incertidumbre, ¿no? Y eso nos da el valor para poder enfrentar la realidad. Doctor, no, pues muchísimas gracias por Gracias. estas palabras que de veras, de alguna manera, nos refrescan y son un bálsamo. Gracias, Un gusto verte cada viernes, doctor Javier Gracias por la Gutiérrez. invitación y aquí estamos a las órdenes. Nos vemos en la próxima cápsula de Mente Plena el próximo viernes. Gracias. Gracias a ti. Continuamos.